grabando y vamos a empezar resumiendo un poquito las últimas dos clases, viendo estos resultados que hoy día vamos a aplicar con harta fuerza en, en empezar a entender desigualdades que nos van a permitir definir bien la integral estocástica. Y si alcanzamos hoy día, no sé, vamos a ver la ley de los grandes números fuertes. Es un teorema en general difícil de probar. A ver, la herramienta básica por ahora es este teorema que está acá, teorema de muestreo opcional, de Dubh se llama también, y Dubh es un nombre que empieza a sonar mucho en martingala, matemático americano, falleció pero no hace muchos años. Y dice que si tenemos una submartingala o martingala o supermartingala y la muestreamos en un tiempo de parada, muestrear significa hacer este muestreo que dice ahí, evaluamos en t mínimo n. T mínimo n tiene varias gracias. Una de ellas es que t puede ser que tome valores infinitos, y en algunos casos nos va a interesar eso. Por lo tanto, t mínimo n es un tiempo acotado, y nos interesa mover n en el fondo. Entonces, dice que la propiedad de martingala o submartingala no se pierde, y más aún para tiempos acotados S y T tenemos la propiedad, exactamente la propiedad de submartingala o la propiedad de martingala como está aquí abajo, ¿ya? O sea que esta propiedad de proyección, en el caso de la martingala, se mantiene para tiempos de parada. Y una pregunta complicada y en general difícil de responder es, ¿estas propiedades se extienden más allá de tiempos de parada? Y claro, se extiende para algunos tiempos, pero no puede ser para todo tiempo aleatorio. Eso es una cosa que uno aprende. Incluso para tiempos de parada que no son acotados tampoco es cierta, como ya vimos, por ejemplo, en este tiempo de llegar a 1 partiendo de 0 en el paseo al azar. Ese es un tiempo que tiene esperanza infinita y la propiedad de martingala se pierde. También nos interesó saber cuándo podemos pasar al límite en n en esta propiedad. Y bueno, eso está muy relacionado con la uniforme integrabilidad. La uniforme integrabilidad de este proceso detenido implica que puedo tomar el límite en n en esta convergencia casi segura. Que converge casi segura, eso solo depende que el tiempo sea finito. Entonces, a medida que n aumenta, xt mínimo n es una sucesión que a partir de un momento es constante, así que eso hay convergencia en todo omega. Y lo importante es saber si hay convergencia en L1, porque me gustaría pasar por el valor medio. O sea, vamos a ver que el valor medio de una martingala tiene muchas interpretaciones. Y nos interesa saber cuándo podemos intercambiar este límite con la esperanza. Entonces, uniforme integrabilidad es como la condición que necesitamos. Y hay vimos algunas condiciones suficientes para que sea uniformemente integrable. Una de ellas es que la martingala inicial sea uniformemente integrable. Y entonces tenemos este primer resultado, que es el muestreo, lo cual nos lleva después a un resultado muy interesante que se llama el número de cruces, o control sobre el número de cruces que puede tener una martingala. Y eso lo que hace es dar un control sobre cuán mala puede ser la trayectoria en el infinito. Y en realidad la trayectoria en el infinito no puede oscilar, así que tiene límite. Ya. Estoy buscando. Me parece que está en el otro cuaderno. Entonces voy a cerrar este. Entonces tenemos este teorema de convergencia de martingala, que es como el gran teorema de convergencia de toda esta parte. Y lo que dice es que
pero una martingala o una supermartingala o submartingala, el número de cruces de un intervalo AB es finito. Si es que tengo alguna integrabilidad, por supuesto. Entonces, el número de cruces que está definido como en esa figura. Me preocupo del número de cruces hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es super o submartingala, porque uno de los dos es más fácil de controlar que el otro. Pero digamos que es esencialmente el número de cruces de un intervalo, el número de cruces completos, ¿ya? Y el resultado interesante es que tenemos una cota de este estilo, como en el teorema que está acá, donde el número total de cruces entre 0 e infinito incluso, está acotado por un funcional que depende esencialmente, en el caso de super martingalas, de controlar la parte negativa. ¿Ya? Pensemos en una martingala, entonces tenemos que controlar la parte negativa y positiva. Y que depende además del ancho del intervalo. Si el intervalo es muy angosto, entonces puede tener muchos más cruces, pero eso es siempre finito, siempre que el intervalo sea estrictamente un intervalo abierto, digamos. Bueno, la demostración me está basada principalmente en este teorema opcional, de muestreo opcional, y hoy día vamos a hacer algunas aplicaciones de eso. Les recuerdo que tenemos condiciones suficientes para tener entonces este límite, y eso significa un control en términos de momentos. Por ejemplo, este teorema que está acá, que si X es una martingala uniformemente integrable, entonces esta es una de las condiciones para que la martingala detenida o muestreada sea uniformemente integrable, más fuerte. Entonces eso va a exigir, por ejemplo, un momento de orden P mayor que 1 uniformemente acotado. O sea, no basta con que sea integrable, sino que necesito que sea lo que se llama uniformemente integrable. Y entonces hay un límite, hay una variable X infinito, que está en L1, y la martingala completa converge a X infinito, casi seguramente, y en L1. Y además, esta variable X infinito cierra la martingala. ¿Qué significa que cierra la martingala? Significa que conociendo esa variable X infinito, conozco toda la martingala. Me basta proyectar hacia atrás simplemente. Y la demostración es directa de los resultados anteriores. La uniforme integrabilidad es la que permite pasar al límite y después usar continuidad simplemente de la esperanza condicional. Y que ese es nuestro resultado por ahora que vamos a usar. Y después también discutimos un poco sobre uniforme integrabilidad. Y este teorema es súper interesante. Este teorema que no lo hemos nombrado varias veces, pero no dijimos cómo se demuestra. Lo pueden ver en el apunte. Es el teorema que te dice una condición necesaria y suficiente para que una colección de variables sea uniformemente integrable. Lo tengo escrito acá, pero estaba buscando la escritura más transparente. Entonces, este resultado aquí abajo. Voy a reescribir porque es importante a esta altura ya recordarlo bien. Entonces, el resultado dice lo siguiente: si yo tengo una colección de variables, voy a poner este guante que no es profesional, pero sirve para que no se raye esto. Si uno tiene una colección de variables z lambda, entonces esto está contenido en L1, es uniformemente integrable. Son variables reales, por si acaso, ¿no? Sí, solo sí. Existe una función phi, digamos, de R más, en R más, convexa creciente, y que crece más rápido que la identidad en infinito. Eso es para tener un control uniforme en infinito. Y phi de x partido por x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito. Y tal que el supremo sobre lambda de esperanza de psi de módulo de z lambda es finito. Entonces, lo típico es psi de x, por ejemplo, igual x a la p.
p mayor que 1 para que crezca más rápido que la identidad en infinito. O phi de x, una variante de x log x. Si necesitan que sea, no importa el comportamiento cerca de cero o en un acotado, lo que importa es el comportamiento en infinito. Es una función convexa que no es positiva, es algo así, pero a partir de x igual a 1 es positiva. Y si no, si les molesta la parte negativa, bueno, pueden hacer una modificación que no va a hacer nada, que es x log x más 1, por ejemplo. Tiene el mismo comportamiento en infinito, así que da la misma integrabilidad. X log x es mejor que cualquier potencia porque exige menos, por supuesto. Y pueden agregar otros log, todo lo que quieran. Cada vez se acercan más a L1. Pero siempre necesitan un pedacito más que L1. Eso hay que saberlo. Ya. Y bueno, la magia la hace la desigualdad de Jensen, como está ahí arriba. Y eso era lo que quería contarles de lo que hemos visto. Repitamos, pensemos un poquito sobre esto de martingalas cerradas. Una martingala cerrada es que el valor de xn, todos los valores, se obtienen de una sola variable que está en L1 vía proyección. Bajo esta situación, esta variable z no es única, porque dada esa condición, xn es uniformemente integrable. O sea, es fácil ver que si xn es proyección de algo fijo, entonces esa colección es uniformemente integrable, simplemente Jensen. Y entonces hay un límite para xn, si es que es martingala. Y la pregunta es si ese límite coincide con z. La respuesta es no, porque en realidad, creo que tengo un dibujo acá. Si pensamos en L2 de f infinito, que es la información máxima que tiene la filtración, esa sigma álgebra no tiene por qué ser la sigma álgebra, digamos, boreliana, puede tener menos información. Entonces, si es así, si tiene menos información, entonces cualquiera de estas variables que está aquí dibujada, todas estas, se proyectan sobre el mismo x infinito. Así que conocemos x infinito como límite, y z es cualquier cosa que tiene una componente ortogonal al L2 de f infinito. Así que si el L2 de f infinito es completo, es todo el espacio, es todo el L2 donde estamos trabajando, z es única, por supuesto. Pero si no, no es única. Y lo importante es que ser cerrada es equivalente a ser uniformemente integrable. Porque el teorema de convergencia me dice que hay un límite y ese límite la cierra. Y eso es equivalente a la existencia de esta función phi convexa. Así que pueden jugar con esas tres nociones: cerrado, uniformemente integrable, o la existencia de esta función phi convexa, que nos da una integrabilidad uniforme. Ya. También vimos un ejemplo sobre qué significaba proyectar y la convergencia casi segura, que en este caso se traduce a que ciertas funciones simples convergen a la función. Tal vez esto es interesante repetir. O sea, si uno toma, por ejemplo, el intervalo 0,1 con la medida Lebesgue, y toma estas sigma álgebras que son discretas, cada una de estas sigma álgebras es finita, en el sentido que hay una colección finita que la genera, y después la completamos con conjunto de medida cero simplemente. Entonces está basada sobre los intervalos diádicos, Fn, y es más o menos fácil ver que f infinito es, si es que uno la completa, es la sigma álgebra de Lebesgue. Esencialmente eso tiene que ver con la densidad de estos intervalos. Y entonces uno puede proyectar sobre Fn, toma una función cualquiera L1 y la proyecta, y eso da una función discreta, o sea, una función simple que toma valores constantes sobre los intervalos diádicos de altura n. Y si uno quiere calcular a sub k, cuánto es el valor, bueno, tiene que usar la propiedad de esperanza condicional, y es simplemente la media de f en ese intervalo. ¿Sí? Tal como está acá. Entonces uno puede reemplazar f por las medias en los intervalos, y eso da una aproximación de f, en el sentido que eso, como es una martingala, converge a x infinito, y x infinito no es otra cosa que la misma función f.
Así que ahí tenemos un caso especial de este teorema de aproximación, que si uno promedia la función sobre estos intervalos, entonces eso converge a la función. Ya, voy a hablar muy poquito de martingalas reversas, le voy a pedir a Nicolás que las presente mejor. Y es esencialmente lo mismo que las martingalas, lo único que todo está indizado por los negativos, por los enteros negativos, con el orden de los enteros negativos. Yo por alguna razón, en trancas mías, prefiero indizarlo por los naturales y cambiar el orden de los naturales. Esencialmente, 0 es mayor que 1, mayor que 2, etc. En ese orden. Y en ese orden, recuerden que la propiedad de martingala y la propiedad de submartingala dependen un poquito del orden del conjunto de índices, ¿sí? Porque la proyección del siguiente es el anterior. Ya. Entonces, una filtración reversa es una filtración que cuando uno la mira en los enteros positivos es decreciente. Ahora, si la mira en los enteros negativos es creciente por el orden de los enteros negativos, ¿ya? Y entonces esencialmente voy perdiendo información. Si es que uno la mira hacia los enteros positivos, voy perdiendo información. La idea es que la información viene de infinito en este caso. ¿Sí? Entonces me interesa saber cómo esa información tiene un límite, digamos, cómo esa información nació desde infinito, si quieres. Y f infinito es la intersección de todas ellas, así que es la más pequeña. Entonces estoy proyectando hacia abajo. Bueno, las nociones de adaptado y de tiempo parada son las mismas. Y para distinguir un poquito sobre la filtración natural, vamos a usar esta filtración con una flecha que indica que está descendiendo la información. Y en realidad la información es la información que tiene xn más 1, etc. ¿Ya? Entonces esa es la filtración natural, digamos, reversa. Ya. Bueno, la propiedad de martingala es la misma que xn más 1 es la proyección de xn sobre fn más 1. En este caso, xn ya no es adaptado a fn más 1, ya no es medible ahí porque perdió xn. ¿Ya? Y si uno estudia las submartingalas y las supermartingalas, hay que considerar las desigualdades al revés, al final. ¿No? Los resultados son similares, pero las martingalas reversas tienen una gracia que no tienen las martingales normales, y es una ventaja, es que siempre son uniformemente integrables. ¿Sí? Siempre. Y eso es porque xn es la proyección de x0. Entonces ahora xn es simplemente proyectar x0 hacia adelante. Y eso da que xn es uniformemente integrable porque es la proyección de una variable fija y la demostración es siempre la misma. Tomamos una función convexa cualquiera, entonces phi, digamos, de R más en R más, entonces phi de módulo xn es menor o igual que la esperanza condicional de phi de x0, en particular la esperanza, y eso es simplemente Jensen. Entonces requerimos que phi de módulo x0 sea integrable. Y eso, si x0 es integrable, siempre hay una función convexa un poquito más grande que la identidad que haga que la esperanza, que phi de x0 es integrable. Y entonces nos da que el supremo de la esperanza de phi de xn es finito y por lo tanto es siempre uniformemente integrable. Así que siempre va a tener límite. Entonces una martingala reversa es uniformemente integrable y tiene un límite en L1 que es x infinito, y además x infinito es la proyección de xn o de x0 sobre esta sigma álgebra f infinito. Esperanza de x0 dado f infinito. Un caso simpático es cuando la sigma álgebra infinito en realidad perdió toda la información. O sea que f infinito solo contiene conjuntos de medida 0, o 1. En cuyo caso x infinito es medible en f infinito, siempre, por supuesto, porque es una esperanza condicional, y entonces es una constante.
Es un caso muy importante, es cuando esta secuencia de sigma álgebras en el límite, la única información que contiene son las constantes, ¿no? Que es lo mínimo que puede contener, por supuesto. Ya, veremos eso con un poquito más de profundidad más adelante. Ya. Un resultado importante que sale de la teoría martingala y sobre todo las martingalas reversas es lo que se llama la ley de los grandes números fuertes. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que tengo una colección de variables I y D de primer momento finito, y entonces la media se llama la media muestral, o sea, el promedio de las primeras n observaciones converge casi seguramente y en L1 a esta constante que es mu. Esa es la ley de los grandes números, que es un teorema viejo. La versión débil de este teorema, la versión para variables Bernoulli, fue probado hace cerca de 500 años, o 450 años, para ser más preciso, y juega un rol fundamental en estadística y en otras áreas de las matemáticas. Porque en el fondo, si quiero obtener la información sobre mu, cuánto vale mu, lo que hacemos es muestrear del fenómeno en cuestión y promediar. Y la gracia acá es la convergencia casi segura, que es la parte dura del teorema. El probar que esto converge, Después, el hecho que converge a mu es directo, porque hay una manera fácil de probar la ley débil, que bajo las mismas hipótesis. Aquí las hipótesis no son cualquiera, las hipótesis son que las variables son I y D, todas de misma distribución independiente. Si uno varía algo de eso, ya la ley de los grandes números puede que no sea cierta. Y de hecho pueden ver en el apunte algunas extensiones para el caso independiente, donde uno tiene control de cuán distintas pueden ser las variables, o cuando hay algunas correlaciones entre las variables. Pero si uno se mueve el caso ID, ya empieza a haber problemas. ¿Por qué la ley débil es tan fácil? Es porque tenemos una herramienta muy potente que es la función característica. Y es, si yo quiero probar que algo converge en ley, o en distribución, digamos, me basta ver que la función característica converge. Entonces, la independencia y el hecho de que sean idénticamente distribuidos hace que la función característica sea la función característica de una de ellas evaluada en t sobre n elevado a n. Es simplemente la independencia y esta exponencial que está acá es un producto, entonces la esperanza de eso es un producto, y por eso tiene esa forma. Entonces aquí se usan las dos propiedades. La propiedad que son independientes y que tienen la misma distribución es porque al final queda todo en función de una función, la función característica de una de ellas. ¿Ya? Y entonces ahora es como cuando vimos en el teorema central del límite, es hacer una expansión de phi1, y eso es gracias a que tenemos primer momento, tenemos una expansión al primer orden, como acá, una expansión de Taylor. Las funciones características son analíticas. Así que tenemos esa expansión y el error es un O chica de t partido por n, o sea, tiende más rápido a cero que t partido por n tiende a cero. Y por supuesto, y en la raíz de menos 1 para no confundirnos con algún índice que ande por ahí. Ya, por lo tanto, phi n tiene esa expresión y entonces eso converge a una exponencial. Tenemos algo así como 1 más una constante dividido por n, salvo un pequeño error a la n, eso converge a la exponencial de esa constante. Y entonces aparece este límite, que debería ser una función característica en la pregunta de quién es la función característica de elevado a I mu t. Bueno, es fácil darse cuenta que la función característica es una constante, una variable que está concentrada en mu. Si uno calcula eso, nos va a dar esa función característica. Entonces el teorema de Levi dice que si las funciones características convergen, entonces las variables convergen débil. Y esa es la demostración. Son unas poquitas líneas. Una vez que uno tiene función característica, que Bernoulli cuando hizo la demostración no tenía esta herramienta.
Así que es una demostración bastante más complicada. Vamos a necesitar, no sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, no entendí cómo pasa después a la convergencia casi segura. No, la convergencia segura es dura. Eso es lo que Ah, vamos a ya, hacer ahora. La y- primera pero, parte es, la primera parte es que la convergencia débil te permite identificar el límite. ¿Mm? O sea, ujú, si hay un límite que es seguro, tiene que ser constante. Esa es más o menos la idea. Pero la parte ya, dura es probar que hay un límite que es seguro. ya, gracias. Entonces, la convergencia débil te permite identificar el límite, eso es. Eh, Vamos a necesitar un resultado que se llama el teorema de Slutsky, que dice lo siguiente, que si tengo una colección de variables aleatorias, entonces no es una martingala, es una colección de variables aleatorias, cualquiera, y que están definidas en el mismo espacio. Recuerden que la convergencia débil no necesita que estén definidas en el mismo espacio, porque la convergencia débil esencialmente pide que las distribuciones, que son funciones que están en R, digamos, converjan. Entonces los XN podrían vivir cada uno en un espacio distinto y entonces ya no puedo hablar de convergencia en probabilidad porque ¿en qué marco están ellas viviendo? Sin embargo, si ellas viven en el mismo espacio y hay convergencia débil a una constante, entonces hay convergencia en probabilidad que es más fuerte. La convergencia en probabilidad siempre implica la convergencia débil, pero esto que el límite sea una constante hace que sea equivalente a la convergencia en probabilidad. Demostraciones más o menos directas de este teorema que se usa harto en estadística es usar la convergencia débil para una función bien particular. Entonces, me estoy dando mu y me doy un pequeño intervalo en torno a mu menos epsilon, mu más epsilon, y ponemos una función cualquiera que sea continua, acotada, que tenga las siguientes condiciones, que valga 1 fuera de ese intervalo, constante igual a 1, y que valga 0 en mu. Esas son las únicas cosas que voy a usar, aparte de la continuidad y que es acotada. ¿Ya? Así que la que prefieran puede ser una interpolación lineal, lo que sea. Entonces la gracia está en esta desigualdad que dice que la probabilidad que el módulo de xn menos mu sea mayor o igual que epsilon, fíjense que en esa región g es 1, y dentro de la región, bueno, no estoy contando, cuando miro el conjunto donde xn menos mu es mayor o igual que epsilon, no miro esta región de acá, así que sin duda es menor o igual que la esperanza de g de epsilon de xn. Pero ahora la convergencia débil, si epsilon está fija, por supuesto epsilon está fijo, no estoy moviendo epsilon con n, epsilon está fijo, cualquier cantidad positiva pero fija, pero ahora eso converge a g epsilon de mu. Esa es la convergencia débil, que las esperanzas pasan para funciones continuas acotadas, y g epsilon de mu es cero. Así que esta ventana de menos epsilon epsilon me permite que la función g pueda tomar el valor cero. Y si uno lee qué pasa al principio y al final, eso es justo la convergencia en probabilidades. Entonces, y claramente aquí se usa que el mu sea constante, porque si el mu no es constante, no puedo hacer esto. Ya. Además, es fácil construir ejemplos donde la convergencia débil a una variable que no es constante no es equivalente a la convergencia en probabilidad. Ya. Entonces, es el teorema de Slutsky. Y bueno, para los que hayan hecho un poco de estadística, tiene que ver con probar que ciertos estimadores son consistentes, que es esencialmente la ley de los grandes números. O sea, una propiedad que interesa en estadística es cuando uno construye un estadístico de una cantidad que quiere medir a medida que la información crece, o sea, a medida que el número, que el tamaño de la muestra crece, lo mínimo que uno le pide es que este estadístico converja a esa constante, o sea, que no tenga sesgos en infinito. Si tengo información completa, debería poder recuperar el parámetro que quiero estimar. Ya,
Entonces, ¿cómo se demuestra la ley fuerte de los grandes números? Usando martingalas. Esta no es la primera demostración que se hizo de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números fuertes se demoró, no sé, varios años y varias gente en demostrar con distintas hipótesis, hasta que finalmente yo creo que a principios del siglo pasado se demostró. Sobre todo la escuela rusa hizo un gran aporte acá, pero cuando apareció esto de las martingalas, que fue a mediados del siglo pasado, rápidamente se dieron cuenta que esto es una herramienta súper poderosa. Entonces, el contexto es que vamos a probar que estos promedios son una martingala, pero reversa. ¿Mm? Si uno trata de probar que esto es una martingala en el sentido ordinario, se dan cuenta que no sale. No es una martingala, al menos para la filtración natural hacia adelante, ¿no? Es una martingala para la filtración natural hacia atrás. Entonces, la filtración natural que vamos a considerar es la filtración natural de MN, de estos promedios. Entonces, Fn es la sigma álgebra generada por los promedios Mn, Mn más 1, etcétera, hacia adelante. Y para probar que esto es una martingala, se necesita que las variables sean I y D. En otra manera, darse cuenta que la hipótesis de I y D es súper importante. O sea, lo que necesitamos probar es esto: que si proyecto Mn sobre los promedios futuros, Mn más 1, etcétera, está justo Mn más 1. Bueno, algo que vamos a usar es que la información que tiene Fn es la misma, o Fn más 1, mejor dicho, es la misma que tiene mirando el promedio, Mn más 1, y todas las variables futuras. Porque si conozco todos los promedios futuros, puedo despejar las variables futuras. Entonces, es exactamente la misma información que esa. Así que tiene el promedio N más 1 y todas las variables futuras, si quieren. Es exactamente lo mismo. Ya, ¿cómo se demuestra esto? Un detalle es que si uno quiere probar esta propiedad de martingala, en realidad haciendo iteraciones, basta probar que Mn es la proyección de la primera variable. Así que interesante. Es interesante esto, que los promedios futuros son exactamente la proyección de la primera observación. Ahora, claro, hay algo escondido acá, que es cuál es la sigma álgebra sobre la cual estoy proyectando. La sigma álgebra contiene la información futura, digamos, ¿no? O sea, a partir de n en adelante. Pero igual es interesante saber que lo que va a pasar con las medias estas está guardado de alguna manera en epsilon 1, pero proyectando sobre una sigma álgebra que depende de todo el futuro, en el fondo. Ya. ¿Qué es lo que va a jugar aquí un rol importante? Son las permutaciones. Entonces, la propiedad básica que permite probar esto es que si yo tengo una permutación finita, una permutación de 1 a n, finita, y en vez de considerar eh, las variables epsilon en ese orden, epsilon 1, epsilon 2, etc., permuto las n primeras, y de ahí en adelante dejo las mismas. Y eso tiene la misma distribución que las variables originales. O sea, si yo tomo una muestra cuán grande quieran y tomo las primeras n observaciones y las permuto y se las muestro a ustedes no serían capaces de distinguir eso de la muestra original. Eso es lo que está diciendo esencialmente acá, que tiene la misma distribución. O sea, no puedo hacer ningún test que me permita discernir que el orden que les estoy mostrando las variables era el orden original. Y eso tiene que ver con I y D. No solamente que sean independientes, sino que sean idénticamente distribuidas. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, acuérdense que la ley es lo mismo que decir que como vectores en Rn, en n natural, inducen la misma medida, ¿ya? Y para eso hay que pensar un poquito en las leyes finito-dimensionales y el teorema de Kolmogorov resuelve finalmente esto. O sea, piensen, por ejemplo, en un rectángulo
Digamos que n es 10, para fijar ideas, ¿ya? Entonces tengo un rectángulo que depende de muchas coordenadas, en particular de las 10 primeras. Entonces, ¿cuánto vale la medida de un rectángulo? Bueno, la independencia me dice que es base por altura, y eso es un producto. Y ese producto, todos los términos tienen la misma distribución, en el fondo, porque es la medida de cada una de las dimensiones de este rectángulo. Y el hecho de que sean I y D me dice que es un producto, pero además que sean la misma distribución, quiere decir que estoy midiendo esas dimensiones con la misma medida, ¿sí? La distribución de epsilon 1. Entonces permuto eso, como quiera, y me va a dar que es la misma medida para el vector permutado epsilon tilde, ¿ya? Y esa es la base de la demostración en el fondo. Entonces lo que dice es que si tengo una colección de variables I y D, la distribución completa es invariante bajo permutaciones finitas, ¿ya? Ya, ¿de qué me sirve eso? Esa es la clave de la demostración de este hecho. Me sirve por lo siguiente, porque si tomo ahora una función cualquiera que depende de todas las variables, una función de Rn natural en R y una función de R en R, digamos, medibles acotadas, entonces si quiero calcular una esperanza como está acá, una esperanza que depende de la primera variable y una función que depende desde Mn y los promedios en adelante. Entonces, como es una esperanza, eso solo depende de la distribución, es igual a la esperanza calculada con estos elementos permutados, los n primeros permutados, ¿ya? Pero cuando permutamos, la media es exactamente la misma, porque la media es invariante bajo permutaciones. Así que podemos volver a escribir este último término como la esperanza de h de epsilon permutado y la misma función que antes, ¿ya? Entonces, es el hecho que la distribución sea invariante bajo permutaciones y que estos promedios, esta propiedad de aquí también juega un rol, que los promedios son invariantes bajo permutaciones, ¿ya? Y eso nos da la siguiente igualdad. Nos da que esta igualdad que está acá, no importa cuál sea J, entonces tengo una permutación que me manda 1 en J, digamos, esencialmente. Entonces la esperanza de H de epsilon 1 por F es lo mismo que la esperanza de H de epsilon J por F, y cualquiera sea J, ¿ya? Propiedad que es bastante intuitiva, si quieren, pero requiere una demostración. ¿Por qué requiere demostración? Porque epsilon 1 no es independiente de la información que está acá. Es independiente de epsilon n más 1, etcétera, pero no de mn. Así que esta dependencia, ¿por qué es invariante bajo el índice? Bueno, intuitivamente es porque son ID, pero escribirlo no es tan fácil. Ya. Bueno, una vez que uno lo tiene para H función acotada y F función acotada, puede aproximar la identidad y nos queda esta. Eso solo requiere que epsilon 1 tenga primer momento. Nos queda esta igualdad acá, que la esperanza de epsilon 1 por una función cualquiera de los promedios a partir de n, si quieren, es lo mismo que para epsilon j, y j de 1 hasta n. Y lo que ahora hacemos es promediar el lado derecho. Entonces la esperanza de epsilon 1 es la esperanza del promedio de los epsilon j por f, pero el promedio es medible, así que fíjense que esta es la propiedad de esperanza condicional. La esperanza condicional de lo que quiero proyectar, epsilon 1, dada multiplicado por una función cualquiera acotada medible en Fn, es igual a la esperanza de una función medible Fn, que es Mn, por esa función. ¿Sí? Así que esto es exactamente decir que Mn es la esperanza condicional. Eso es lo que uno tiene que verificar. Que lo que estoy tratando de proyectar
y lo que uno supone que es el proyectado, que en este caso es Mn, tienen esta propiedad para toda f medible acotada. Y así que nos da que la esperanza de epsilon 1 es justo la media. Entonces estamos listos. Esta es la parte más dura, demostrar que Mn es una martingala, porque las martingalas reversas son todas uniformemente integrables, entonces Mn converge. Teorema de convergencia dice que hay una variable M infinito, que es F infinito medible, y tal que Mn converge casi seguramente y en L1 a esta variable. Ahora, lo único que nos falta es saber qué variable es esa. Una cosa que tal vez veamos más adelante es que en este contexto F infinito es trivial, es decir, solo contiene constantes. Esa es una ley 01 famosa, que yo creo que vamos, al menos alguna versión de ella la vamos a ver. Pero no es necesario en este contexto, porque la ley Devil dice que Mn converge a mu en probabilidad. Y entonces eso me permite identificar el límite. Si yo estoy pensando en esto, si tengo, voy a cambiar de letras, y n converge en probabilidad a i, y n converge casi seguramente a z, entonces z es igual a i casi seguramente. O sea, esto me permite reconocer el límite, aunque las convergencias en probabilidad y casi segura no sean equivalentes, me permite reconocer el límite. Y es porque la convergencia en probabilidad implica que hay una convergencia casi segura vía subsucesión. Así que vía subsucesión Mn converge a mu. Y si converge completa, el límite tiene que ser mu. Entonces ahí termina la ley fuerte de los grandes números. 1 partido por n, suma de x sub i, converge casi seguro y en L1 a mu. ¿Dudas? Supongo que hay Profe, dudas. Sí, fuerte. en la demostración, ese F acotado podría haber sido como indicatriz, ¿o no? Claro, esa es la idea. Que el F acotado sea indicatriz. Ya. Exactamente eso. Basta con que F sean indicatrices. Pero si te fijas, no juega ningún rol qué forma tiene el F. El único rol es que F sea una función de la media y de todas las otras variables, o de todas las medias futuras, si quieres. Porque está este reemplazo acá. ¿Mm? Donde la media o la media de las permutaciones es lo mismo. Entonces eso también se usa en la demostración. Si el F es una indicatriz o no, da casi lo mismo, pero tiene razón. Basta que esto sea cierto para F que son indicatrices. Ya, gracias. ¿Ya? Ya. Supongo que esta es la primera vez que ven una demostración completa de la ley de los grandes números. Y es porque se necesita un montón de material teórico para demostrarla. Ya, vamos a entrar en ciertas desigualdades que permiten probar continuidad de la integral. Y la primera de ellas, va a ser lo que vamos a hacer hoy día, esencialmente, se llama la desigualdad maximal de Doob. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que tengo un proceso adaptado y miro los máximos observados, máximos módulos, ¿sí? Porque uno podría mirar el máximo sin módulo o el máximo con módulo. Entonces es, digamos, la altura o el desvío más grande que hemos observado entre 0 y n. Esa es la idea. Y me gustaría controlar ese máximo desvío en función de las variables x. Y lo interesante es que para una martingala, y si p es mayor que 1, digamos, una martingala que tiene potencia p integrable, tenemos esta desigualdad. La norma p del máximo observado hasta n
es menor o igual que una constante universal que no depende de nada, no depende de la martingala, depende solo de P, por la norma P del último instante observado. Así que el último instante observado en una martingala controla todo lo que pasó hacia atrás. En este sentido, la norma P de esa variable controla el máximo desvío que haya podido tener la martingala. Eso es súper potente. Ahora, fíjense que la constante explota para P igual a 1, y eso hace sospechar que esto no es cierto para P igual a 1, y de hecho no es cierto. Es una martingala que solo es integrable, el último instante no logra dominar la variación observada entre 0 y n. Ya. Variantes de esta desigualdad maximal hay muchas, donde uno cambia las potencias por funciones convexas, etcétera, pero para nosotros va a ser suficiente esta desigualdad. Y veamos cómo se demuestra, que es la parte que vamos a hacer hoy día. El lema tiene que ver con un lema maximal, se llama este lema, y es un control en la distribución del máximo. Entonces dice la probabilidad que el máximo observado, y xk es una submartingala positiva, así que ya tenemos la positividad metida. No necesito poner módulos. El máximo observado hasta n, ¿cuál es la distribución? ¿Cómo decae la cola de esa distribución? Entonces dice que decae como 1 partido por lambda. La esperanza, hay dos desigualdades. Fíjense en la última, ¿no? Si quieren. Es 1 partido por lambda la esperanza xn. Así que esto se parece harto a la desigualdad de Markov. Con la desigualdad de Markov, esto es mucho mejor que la desigualdad de Markov, porque la desigualdad de Markov diría algo así. Y esa es más o menos gratis, o sea, la tenemos ya. Diría la probabilidad que una variable, que en este caso es el máximo, k menor o igual que n, xk mayor o igual que lambda, es menor o igual que 1 partido por lambda, la esperanza del máximo. Esa es gratis. La demostración de esa desigualdad es directa, es simplemente la monotonía de la integral. Pero aquí tenemos una desigualdad mucho más fuerte, que es solo hago intervenir xn. Entonces ya esto ya da un indicio que la última variable controla toda la distribución del máximo. Ya. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale del teorema de Doob, de muestreo. Esencialmente sale de ahí. Tomemos el tiempo de la primera vez que superamos una barrera. Y la barrera es lambda. Lambda está fijo por si acaso, y lambda es positivo. Entonces lo que me dice el teorema de muestreo de Doob es que si yo paro el proceso en t, entonces ese proceso sigue siendo una submartingala, es decir, esta desigualdad que está acá. Fíjense que t mínimo n es un tiempo de parada que es acotado, está acotado por n. El otro tiempo de parada es n, que es una constante. T mínimo n es menor que n, así que la propiedad de submartingala es cierta para esos dos tiempos de parada. Ya. Entonces aquí estamos usando el t mínimo n y n como tiempos de parada. No me voy a dejar escribir aquí en la orilla. Ya. Tengo un i. Entonces, tenemos lo siguiente. Calculemos la esperanza xn, que es la cota que aparece, ¿no es cierto? Entonces, eso es mayor o igual que la esperanza xn mirada donde el máximo es mayor que lambda. Así que me restringo al conjunto donde el máximo es mayor que lambda. Y eso
que el máximo sea mayor que lambda hasta el instante n, es que este tiempo sea menor o igual que n. Así que es exactamente igual que esta condición que está acá. Este conjunto que está acá es igual a t mínimo n menor o igual que n, o t menor o igual que n, es lo mismo. Que el máximo se observó, que la primera vez que superamos lambda se observó antes de n. Ya, pero puedo condicionar ahora en ft mínimo n, y entonces esto es medible. Y me queda la esperanza condicional de xn dado t mínimo n, que es una sigma álgebra asociada a t mínimo n. Y entonces, ahí puedo usar la propiedad de submartingala. Entonces, fíjense que ya partí con una desigualdad. La esperanza de xn es mayor o igual que esta esperanza, mirando solo en aquellas trayectorias que superan lambda. Esa es la idea. Y ahora calculo la esperanza como la esperanza de una esperanza condicional. Bueno, esta era la desigualdad que estaba mostrando. Y tenemos entonces que eso es mayor o igual, porque la esperanza condicional, voy a volver atrás, déjenme borrar este, para que no me corte el argumento. Entonces, partimos con la esperanza de xn mayor o igual que esa esperanza. Finalmente calculamos la esperanza como la esperanza de la esperanza condicional. Y es este término el que vamos a mirar ahora. Entonces la propiedad de submartingala me dice que eso es mayor o igual que reemplazar xn por xt mínimo n. Y eso es lo que hacemos. Entonces tenemos esta desigualdad que está acá. Ya. Ahora, t menor o igual que n es lo mismo que t mínimo n menor o igual que n, es exactamente lo mismo. Y entonces me da que es mayor o igual que lambda, porque xt mínimo n, si t fue anterior a n, quiere decir que la barrera lambda la superé antes o igual que n. Entonces el valor en el instante donde supero tiene que ser por lo menos lambda. Y eso nos da que podemos deshacernos de ese último término, que es queda lambda. Estoy reemplazando eso por lambda. Y ahí me aparece la desigualdad. Entonces, fíjense, lo que tendremos es que lambda, tenemos voy a escribir acá, tenemos dos cosas. O sea, tenemos, mirando la última, es lambda por la probabilidad que el máximo k menor o igual que n de xk supera lambda. Tenemos dos desigualdades. Por un lado, es menor o igual que, voy a guardar esta y esta. Las del medio también son ciertas, pero me interesa guardar esas dos. Entonces es menor o igual que la esperanza de xn, donde el máximo de xk supera lambda, k menor o igual que n, y si borro esa última indicatriz es menor o igual que la esperanza de xn. Y esta es la desigualdad básica, la desigualdad maximal básica. Entonces tengo un control de la distribución del máximo en función del último instante. Las dos desigualdades las voy a usar en el siguiente argumento, por si acaso. La herramienta que usamos es el teorema opcional de Doom, esencialmente, porque, bueno, esta primera desigualdad es cierta siempre, es simplemente truncar, así que esa no necesita nada. Es esta desigualdad, la desigualdad que permite pasar de esta a la siguiente etapa, que es la desigualdad de Doom. El teorema muestreo para una submartingala. Ya, ¿cómo la vamos a aplicar? Bueno, es muy fácil. Si xn es martingala al módulo de xn a la p, módulo a la p es una función convexa, así que eso es una submartingala. Así que si tengo integrabilidad de una martingala de potencia p, módulo x a la p es una submartingala y por lo tanto tengo esta desigualdad.
Entonces, parto con máximo módulo XK mayor o igual que lambda, tomo potencia P a ambos lados. La potencia P es monótona, así que y continua. Así que tenemos esa igualdad. Y ahora, XK a la P en módulo es una submartingala, así que eso es menor o igual que, todo esto, 1 partido por lambda a la P. Fíjense que aparece el lambda a la P y no el lambda. Esperanza de módulo XN a la P en las trayectorias donde el máximo supera lambda. Este es máximo módulo. Y eso es menor o igual que la esperanza de XN a la P partido por lambda a la P. Y eso es para todo P mayor o igual que 1. Hasta ahí no hay problema. El problema viene después. Así que lo que tenemos, voy a borrar esto. Lo que tenemos entonces es que para una martingala, usando módulo a la P, tendríamos una desigualdad que me permite controlar la cola de la distribución del máximo. Hasta un tipo finito, hasta n. No es el máximo hasta infinito, hasta n. Perfecto. Y el truco es pasar por x a la p. Ya, entonces, ¿cómo mostramos el teorema de Dubh? Volvamos al teorema de Dubh, por si acaso. El teorema de Dubh me da una cota entre los momentos. Me da una cota entre los momentos del máximo entre 0 y n y la variable terminal xn. ¿Ya? Y esta es una idea que aparece en varias partes, en varias desigualdades. Es que una vez que uno tiene un control sobre la cola, entonces tiene un control sobre los momentos. ¿Sí? Y es simplemente hacer esto. Así que lo que viene no tiene nada que ver con teoría martingala, sino que es una idea que se usa en muchas partes. Entonces, si yo quiero calcular el momento de orden P de una variable, es simplemente escribirla como esa integral que está ahí. No sé si se lee muy bien esa integral. Vamos a agrandar un poquito. Así que me deja agrandar esto. Ahí. Entonces, es una manera de calcular la integral. Simplemente Fubini esto por casualidad. Como la integral de P lambda elevado a P menos 1 por la probabilidad que xn, la variable que estoy tratando de calcular el momento, sea mayor o igual que lambda de lambda. Entonces, si uno escribe eso como Fubini, se va a dar cuenta que es exactamente eso. Pero ahora voy a integrar en la otra dirección. Voy a integrar primero en esperanza y después en lambda. Entonces, intercambiando estas integrales, puedo escribirla como es, como la integral en lambda de la esperanza que está dentro. Primero, entonces, la probabilidad que xn sea mayor o igual que lambda, tengo una cota, que es esta que está acá con un 1 partido por lambda. Entonces, por eso aparece un p a la menos 2. ¿Sí? Entonces, la probabilidad es menor o igual que 1 partido por lambda. La esperanza de módulo xn indicatriz donde el máximo supera lambda, así que esto es como un poquito recursivo porque el máximo aparece tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahí se usa la desigualdad de Dubh, la desigualdad. Y ahora uso Fubini. ¿Sí? O Tonelli, porque las variables son positivas, así que integro. Esto está integrado entre 0 e infinito por casualidad. Entre 0 e infinito, son variables. Lambda es positivo. Y entonces intercambio esas dos integrales y me queda, bueno, me aparece un P que me está sobrando. La esperanza de módulo xn, que está aquí adentro. Y ahora tengo que integrar sobre lambda, pero la restricción es que el máximo de xk sea mayor o igual que lambda, o sea, mirado desde lambda, es que lambda está entre 0 y el máximo. ¿Sí? O sea, mirar esto en los x o mirarlo en lambda es simétrico, digamos, tiene esa dualidad más que simetría.
Y ahora integro sobre lambda, y esa integral sobre lambda es fácil de calcular, la integral de una potencia simplemente. Y eso me da el P sobre P menos 1. Cuando calculo esta integral me va a aparecer un 1 sobre P menos 1. Y tengo que evaluar lambda a la P menos 1 entre 0 y xn estrella. ¿Sí? Y entonces es por eso que me aparece esta desigualdad acá. Ya. Lo que sigue es usar holder. Fíjense que aquí ya usé que P no podía ser 1. ¿Sí? Porque si P es 1, bueno, tengo un pequeño problemita. Lambda a la P menos 1 es una constante, así que no. Me aparece un 1 partido por lambda, me aparece un log, o sea, uno puede refinar esto un poquito. ¿Sí? Sigamos nomás. Entonces, si ponemos, bueno, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, usamos holder ahora con P y Q el conjugado de P, y aquí también se usa que P es mayor que 1 para que Q no sea infinito. Entonces lo que me aparece es, bueno, la norma P del primero, la norma P de este, y la norma Q del otro. ¿Sí? Esa es la desigualdad de Holder. La norma Q del otro, como es una variable elevado a P menos 1, recuérdense que Q por P menos 1, eso es lo que hace que esto funcione. Q por P menos 1 es P. Y entonces aparece la norma P de la variable X estrella. Pero hay una modificación de las potencias, simplemente. Es la norma P a la P menos 1. Ya, un detalle es que el supremo está N, está acotado por la suma, así que también es de potencia P integrable. Así que ese número norma P de xn estrella no puede ser infinito. Así que lo podemos cancelar. Y fíjense de dónde partimos. Partimos de la norma P de X. Voy a escribir un poquito mejor esto. Así que esta es la norma P a la P. Y tenemos entonces esta desigualdad. Podemos cancelar por una de las potencias de la norma de X estrella. O sea, fíjense que tenemos esta desigualdad. Lado izquierdo simplemente la integral a la P. Y cancelamos y nos da esta desigualdad de acá. Que es la que queríamos probar. Eh, Esencialmente la demostración sale de la desigualdad maximal. O sea, si uno tiene mejores desigualdades maximales, y hay toda una literatura de cómo mejorar esas desigualdades maximales, uno tiene desigualdades de este estilo. Entonces, desigualdades maximales, la propiedad de submartingala porque se usa en una de las etapas como monotonía, y después viene esta idea de, en el fondo, desintegración, que es calcular un momento usando esta idea de desintegración, ¿sí? Integrando sobre lambda, que es la distribución, que la cola de la distribución de la variable que quiero dominar. ¿Sí? Es técnica la demostración, pero no es demasiado complicada una vez que uno ya hizo toda la inversión, por supuesto. Preguntas. Preguntas porque vamos a empezar a aplicar esto. Entonces la idea es que para una martingala podemos controlar lo que pasa con el máximo entre 0 y n con la variable límite. A ver,
vamos a ver desigualdades que se parecen un poco a esta, pero que son más potentes que esta en algún sentido. Y vamos a poder usar esta desigualdad para incluso tiempos de parada. Entonces, que eso es una cosa que uno debería saber casi del principio cuando uno ve estas desigualdades. Entonces uno está tentado, que si, bueno, si tengo estas propiedades normalmente pasan bien por tiempos de parada, entonces uno diría, podríamos tener algo así como esto, norma de X estrella, o sea, el supremo, X estrella va a denotar aquí en adelante el proceso de los supremos en módulo. Si yo lo miro a un tiempo de parada, norma P, será menos igual que una constante, a lo mejor tengo que empeorar la constante que dependa de P, por la norma de XT. Las desigualdades que vamos a ver, que son las desigualdades Burkholder-David-Gandhi, esas sí pasan bien por tiempos de parada. Pero lamentablemente la desigualdad de Doob no. Sería como demasiado. Pero imagínense que tengo un proceso, pensamos que el proceso incluso es positivo, no hay problema en eso, pero tenemos un proceso y que en algún momento llega a cero. Entonces, este es el tiempo de parada. La primera es que visita cero. Y entonces la desigualdad no puede ser, porque la variable x de t es cero, constante. O sea, el lado derecho es cero y lo que me diría es que el supremo tiene que ser cero. No tiene ningún sentido. Implicaría que x estrella t es cero, lo cual no tiene sentido. Aun cuando el tiempo fuera finito, fuera acotado, todo lo que quisieran. Entonces, mirar la trayectoria en un pedazo aleatorio, que es mirar qué pasa entre cero y un tiempo de parada, no está controlado por, o sea, el supremo que pasó en ese intervalo no está controlado por la última variable. La última variable puede ser muy pequeña. O sea, el tiempo de parada puede ser que haga que xt sea muy pequeño. Y entonces no voy a tener un control de este estilo. Así que no puede ser que la desigualdad de Doob sea cierta para tiempos de parada. Son para tiempos fijos. Y fijos significa que si miro la trayectoria entre 0 y n, eso la puedo controlar por el valor final. Pero no en tiempos de parada. Así que eso es algo que uno debería aprender muy al principio. Sin embargo, como les digo, las otras desigualdades sí pasan bien por tiempos de parada y es porque en el fondo la cantidad que domina el lado derecho no es el valor del proceso en el tiempo de parada, va a ser una cosa un poquito más complicada. Ya. ¿Cómo se usa esta desigualdad? Bueno, voy a borrar esto que me está... no lo voy a borrar, se lo voy a dejar ahí. El corolario que me interesa por ahora probar es que si tengo una martingala y P mayor o igual que 1, de manera que la martingala sea de potencia P integrable, digamos uniformemente, tengo una dominación de la martingala en LP, P mayor que 1. Bueno, ya sabemos que es uniformemente integrable, esto de acá es más fuerte, esto implica que XN es uniformemente integrable, o sea, sabemos que hay una variable límite. Lo importante aquí es que la convergencia también sea en LP. Sabemos que hay una variable límite, que la convergencia es casi segura en L1, pero vamos a poder demostrar que la convergencia es en LP y gracias a la desigualdad de Doob. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es bastante directo. Bueno, la uniforme integrabilidad, como acabamos de decir, implica que hay una variable de x infinito y hay convergencia L1 también si quiere, y casi segura. Pero además, la esperanza del máximo, y aquí viene la gracia, la esperanza del máximo hasta n,
tiene potencia P integrable y tenemos esta desigualdad. Recuerden que la desigualdad original está escrita en términos de normas, así que si uno calcula los momentos, tiene que elevar a la P. Pero eso solo cambia la constante. Ya, eso quiere decir que el supremo de todas estas esperanzas, que por convergencia monótona es la esperanza del supremo, o sea, los supremos hasta n en módulo van creciendo el supremo completo en toda la trayectoria. Así que puedo intercambiar límite con integrales ahí, no tengo ningún problema, eso es teorema de convergencia monótona. Es menor o igual que el supremo del lado derecho, pero el supremo del lado derecho por hipótesis es finito. ¿Sí? O sea, el supremo, la esperanza en módulo de que genera la P, eso, la hipótesis es que eso es finito, que la martingala tiene momentos de orden P. Y eso quiere decir que la variable límite es de potencia P integrable. O sea, aquí salen dos cosas. Esta variable x estrella infinito está en LP, por esta razón. Y además podemos usar teorema de convergencia dominada en LP, porque el límite de una secuencia es menor o igual que el supremo de la secuencia, eso, claro, eso es una propiedad de números reales nomás. Y entonces la variable x infinito y toda la secuencia en realidad, aquí en realidad es más que esto, y módulo xn también, está acotado por esa variable constante, o sea, es una variable fija, a eso me refiero más que constante, es una variable fija. Entonces, toda la secuencia está dominada por x estrella infinito, que es de potencia P integrable, y entonces el teorema de convergencia dominada, este es teorema de convergencia dominada versión LP, me permite pasar al límite. Entonces, la convergencia casi segura me la da el teorema de convergencia de Martín-Galas. La dominación en LP me la da la desigualdad de Doob. Eso es importante. Eso me dice que hay una variable, la variable límite es de potencia integrable y además esa variable domina toda la secuencia. Así que convergencia casi segura, más eso dice que hay convergencia en LP. Fíjense que acá algunas de las cosas que hicimos, algunas cosas, pasan para P igual a infinito, pero cuidado. En particular, el teorema de convergencia dominada no es cierta en el infinito. ¿Sí? O sea, no es cierto. Si tengo xn convergiendo casi seguro a x y módulo xn acotado por una variable y que está en el infinito, entonces xn converja a x en el infinito. Eso no es cierto. Esta implicancia no es cierta. La convergencia en el infinito es casi la convergencia uniforme. La convergencia en el infinito es que uno puede sacar un conjunto de medida cero y en el complemento hay convergencia uniforme. Así que convergencia casi segura más agotamiento de la secuencia, se imaginarán que no puedo implicar que hay convergencia uniforme. O sea, muy rápido uno construye un contraejemplo. Así que el teorema de convergencia dominada, que es lo que aparece acá, en esta última parte, no es cierto para P igual a infinito, aunque uno tuviera las cotas y todo. Pero algunas de las cosas que hicimos sí pasan para P igual a infinito. Entonces, para estar más seguro, P está entre 1 e infinito. Ninguno de los dos extremos cumplen todas las condiciones que uno usa para estas demostraciones. Ya. Podríamos empezar con el siguiente set de desigualdades, pero no nos queda mucho tiempo y esto va a dejar trunco rápidamente la exposición, así que prefiero parar y si tienen preguntas podemos conversar y resolver algunas dudas. Profe, Así que abrimos, a ver, no sé cómo abrir el chat sin
parar esta cosa. Dale nomás. Sí Junta. que en el corolario entonces también ponemos que P no acepta ser infinito o si No, dice que P igual a infinito, en todo lo que hablamos hoy día, P igual a infinito en algunas partes funciona, no en todas. Y P igual a uno funciona en algunas partes y no en todas. Por ya, ejemplo, en esta desigualdad P igual a infinito tiene sentido porque P partido por P menos uno es uno, P igual a infinito, pero elevado a P ya no tiene sentido. Aquí entonces algo funciona, otras cosas no. P igual a uno no funciona porque las desigualdades son triviales, te queda que algo es menor o igual que infinito, algo positivo menor o igual que infinito no dice nada. Así que para que todo funcione, P tiene que estar estrictamente entre uno e infinito. Sabiendo que hay algunas cosas que se satisfacen en los límites, pero no todo el argumento. ya era. Profe, Sí, fuerte. la desigualdad maximal es como de alguna manera, como CTP en omega, porque me imagino que si se tiene el problema para tiempos de parada en cero, por ejemplo, también se podría dar ese problema para una Sí, martingala que sea cero en algún n, ¿no? sí. Fíjate que la desigualdad maximal es una desigualdad en momentos, ¿eh? No es una desigualdad CTP. La desigualdad maximal es una desigualdad entre normas. Esto, ¿sí? Sí, sí, pero ¿qué pasa si xn fuera cero en ese caso? Como me imagino que el problema se daría muy similar al caso en Eh, el que tomamos un tiempo de cla- parada en cero. claro, que Xn tome el valor cero no hay problema. El problema sería que Xn tomara el valor cero en un conjunto muy grande. ¿Sí? O sea, por Ya, ejemplo, claro. Xn exactamente igual a cero o CTP igual a cero no puede ser. Lo que te dice es que si eso ocurre, quiere decir que el máximo es cero, o sea, la martingala es constante igual a cero. La única manera que eso suceda. O sea, Xn Ya. puede tomar valor cero, pero no en un conjunto muy grande, porque si Xn toma el valor cero en un conjunto muy grande, de inmediato te dice que el máximo tiene que ser muy chico. ¿Sí? Claro, A tal punto que si tú te fijas en el tiempo de parada que llega a cero, te dice que la desigualdad ya no puede ser cierta. sí, ¿Sí? Pero las desigualdades que vamos a ver son desigualdades en norma porque nos interesa tener un control. Esta desigualdad me dice que tengo un control del máximo observado mirando solo la variable final. ¿Sí? Entonces hay una continuidad aquí, de alguna manera. Hay una claro. continuidad. Fíjate que las constantes no dependen de la martingala. Eso es una cosa simpática. Esa constante no depende de X, es una constante universal. Y mucha gente trata de mejorar esta constante, porque eso me da mejores controles. ¿Sí? Eh, Gracias. sobre todo si es que esto depende de la dimensión. Nosotros hemos trabajado todo martingalas a valores en R, pero uno podría trabajar martingalas a valores en espacios vectoriales. ¿No? Eh, no, no- no hay nada que lo impida, porque la propiedad es que una cierta proyección coincida, pero el hecho que aquí aparezca P sobre P menos uno depende que las martingalas sean reales. Y todo un trabajo es tratar de ver si hay constantes universales como esta, para cuando XN toma valores, no sé, en un banner. Y hay mucha gente que trabaja en eso. O sea, Vale, gracias. las constantes de estos teoremas son interesantes por sí mismas también. Gracias. ¿De qué? Ya. Yo creo que estamos como a un par de clases de terminar la primera parte de este curso de cálculo estocástico, que son herramientas que uno va a necesitar para entrar ya de lleno a hacer cálculo de verdad. ¿No? Eh, Algunas de estas desigualdades vamos a extenderlas también al caso del movimiento browniano. Entonces, si se fijan, esta desigualdad para el movimiento browniano diría algo así como esto. El movimiento browniano sería, yo tengo el movimiento browniano,
y nos mira un instante t, no aleatorio. Entonces, el máximo, eh, B de t es una martingala, y lo que vamos a poder probar es que el máximo, B de U menor o igual que t, norma P es menor o igual que una constante que depende de P, que es la misma, por la norma B de t P, para todo P, mayor que 1. Eso es porque el browniano tiene distribución normal, el B de t, y eso tiene momentos de todos los órdenes, así que tenemos esta desigualdad. Aquí en esta trayectoria se ve como que el B de t es comparable al máximo, casi el máximo. Pero uno tiene que pensar que las trayectorias no son así, sino que este resultó, entonces podría tener una cosa así y el máximo ser pequeñito. El BDT podría ser pequeñito. Incluso podría ser cero. Ahora, que sea cero tiene probabilidad cero. Que el browniano, el instante t sea cero, como es una distribución normal, eso tiene probabilidad cero de ocurrir. Pero podría ser muy pequeñito el BDT. Ahora, esto dice que no puede ser tan pequeñito, porque tiene que acotar al máximo observado. Y eso entonces nos da una cota uniforme en norma de cómo puede crecer el máximo en un intervalo 0t. Lo que vamos a probar es más fuerte que esto. Vamos a probar que el máximo, en realidad, eh, es comparable a 2 veces el valor en el instante t. Eso es una desigualdad muy interesante que vamos a probar para el browniano. Pero eso es cierto para el browniano, no es cierto para cualquier martingala. Ya. Más dudas, si no, nos veremos el jueves. Perdón. Entonces paramos.